CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, la elección presidencial fue una tremenda derrota para la derecha. Pero si a alguien le gusta la política y ve un poco la política, se habrá dado cuenta que las municipales ya fueron una gran derrota, que la primera vuelta fue una tremenda derrota. 25 puntos en la primera vuelta es paupérrimo por parte de Evelyn Matei, y porque resulta que a nivel parlamentario la derrota fue gigantesca. O sea, lo que pasó el domingo recién pasado es simplemente una ratificación de muchas cosas, pero puede ser que sea una ratificación no solamente de números, sino de cuestiones muy profundas que están ocurriendo en la derecha. De esto conversamos con el diputado Ernesto Silva. Se dice que de los nuevos líderes de la UDI, Ernesto Silva es el que lleva la delantera. ¿Qué tal? Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Ernesto? Yo creo que han pasado muchas cosas, ¿eh? El qué pasó, quizás simplificarlo en una sola respuesta se hace difícil. Yo lo que creo es que... Es profundo el asunto. Que hay muchos temas. Lo primero es que nos enfrentamos a un liderazgo individual muy fuerte. Eso es lo que tiene que ver con la elección presidencial, que tiene mucha potencia, como es Michelle Bachelet. Pero también creo que nosotros tenemos un problema muy central, que es que tenemos que preguntarnos qué pasó con ese 1.400.000 votos que estuvieron con nosotros en elecciones pasadas y no estuvieron en esta oportunidad. Y en un esquema de voto voluntario y en una sociedad cambiando, pareciera ser que no estamos hablando o planteando ofertas de futuro que puedan convocar a todos. Y con este resultado municipal, parlamentario y presidencial, lo que nos toca ahora es poder pensar qué vamos a hacer, o sea, y qué planteamientos vamos a hacer hacia el futuro. Yo creo que quedarnos igual o asumir que nada ha pasado sería un error. Tan grave como sería un error, Tomás, pensar que acá la culpa la tiene una sola persona, un equipo, o centrar el análisis en eso. A ver, vamos por parte. Hablemos de Bachelet, Michelle Bachelet, presidenta electa. ¿Qué le envidia a Bachelet? ¿Le envidia algo? Sí. ¿Qué le envidia? Que ante preguntas pueda no contestar nada y que salga gratis. Yo me recuerdo el último debate de la Archi, que en el único tema que planteó una postura, Tomás, fue cuando se le preguntó por la ley antiterrorista. En todos los otros no. Y es de los pocos liderazgos que no son interpelados. Pero no me diga que le envidia que alguien no conteste, porque sí que esto es así. El tratamiento sí, eso lo envidia. Que no conteste nada y sale gratis, pero no puede ser, tiene que haber algo más. ¿Cómo le va a envidiar solo eso? No digo solo eso. ¿Qué le envidia? No, una empatía. Yo creo que tiene una empatía que logra transmitir el ponerse en el lugar de las otras personas, que es valioso. Y que varios liderazgos lo han logrado tener. Ella lo tiene hoy día. Yo creo ¿Qué otro liderazgo? A ver, yo creo que Joaquín Lavín encarnó eso de muy buena manera durante un periodo muy grande. Eso de que las personas que la enfrentaban o que lo escuchaban sentían que estaba hablando alguien desde sus propios zapatos, desde tratar de recoger las inquietudes que tenía en su día a día. Pero no es cosista, Michelle Bachelet. Son atributos distintos, uno es lo programático, otro es la percepción o el tipo de vínculo que se genera con la ciudadanía, y no son iguales todos a lo largo de los tiempos, ¿ah? O sea, el tipo de vínculo de un Ricardo Lagos con la ciudadanía es distinto hoy día que antes, y lo mismo puede pasar. En esto que Bachelet se le nota que le gusta estar con la gente, que le encanta estar con la gente, y que le habla a las personas de igual a igual, y que podría sentarse con cualquier persona, incluso muy, muy modesta, y hablan de igual a igual, y le gusta estar ahí, que se le nota eso. Y que hay muchos políticos que lo hacen, sí, empiezan a saludar, principalmente cuando están en campaña, saludan a todo el mundo. Eso es una cuestión impresionante. Se mueve alguien y lo saludan, a veces se equivocan. Pero es algo falso. Y yo diría que en este caso le gusta a la persona, y eso establece una diferencia enorme. Yo no considero que eso sea un atributo diferenciador. O sea, si tú me preguntas por otras personas que han representado liderazgos políticos en el último tiempo en mi sector, yo en eso en Evelyn Matei lo veo con mucha realidad, de manera muy concreta. Lo vi en Lawrence Goldborn también, de manera muy genuina, espontánea. En ese atributo... Pero la gente no le creyó. No sé si no les creyó o no compartió el programa. Yo creo que eso significaría atribuir como que el éxito de Michelle Bachelet está en la cercanía solamente. No digo que sea eso solamente, pero puede ser una característica muy destacable. Sí, puede ser. Yo creo que en eso, yo lo decía, la empatía.
O sea, me da la impresión que ella despierta adhesiones que incluso pueden llegar a cierto grado de incondicionalidad y que por eso la derecha debería tener cuidado. Puede ser, vamos a ver cómo sucede durante el primer semestre. Pero puede haber cierto grado ahí, por eso le digo, por eso yo creo que estos asuntos es relevante, puede ser incluso incondicional. Como decía un cartel famoso, y voy a decirlo tal cual, en los tiempos de la Unidad Popular, no estoy comparando el gobierno que pueda hacer Bachelet con la Unidad Popular, estoy diciendo lo del cartel, fue muy famoso, dio la vuelta al mundo, decía, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Sí. O sea, incondicionalidad. ¿Puede haber aquí algún nivel de incondicionalidad justamente por esa relación? Y voy a eso. ¿A eso se enfrentó el gobierno o la candidata Belén Matei? Mire, yo creo que no. Hay una diferencia, que en este caso la candidatura de la nueva mayoría, la concertación con el Partido Comunista, lo que ha hecho es poner expectativas muy altas en temas. Y yo creo que necesitamos algo de tiempo para saber qué va a pasar en los primeros meses. Y si no son cumplidas las expectativas que muchas personas tuvieron para dar apoyo, yo no tengo tan claro esa hipótesis de la incondicionalidad. Yo creo que para el funcionamiento del país es bueno que haya un tejido social que dé soporte y que no se desordene, pero ahí a la incondicionalidad no lo veo con que todos vayan a ser incondicionales, pero digo que a lo mejor puede tener un grupo importante por las relaciones afectivas. Mira, solo en eso hay una cosa que sí quisiera rescatar muy fuertemente, que en la medida que uno pasa más días o más minutos en política se da cuenta la importancia que tienen los afectos. Para construir vínculos duraderos, para construir influencias más sistemáticas, los afectos son muy importantes y a veces se descuidan, y quienes logran avanzar en eso marcan diferencias. Digo esto porque en la derecha precisamente no hay muchos afectos. Hay unas pero estamos trabajando en eso. Es que, sí, claro, pero yo lo vengo escuchando hace años el asunto. Estamos trabajando los afectos en la derecha. Pero, ¿qué pasó en la derecha? ¿Qué pasa en la derecha? ¿Por qué no es capaz de mantenerse un gobierno? Si no tuviera una sucesión. Una sucesión y no la lograron. ¿Qué pasó? A ver, yo creo que nosotros, si lo miramos con una razonablemente objetivo, en promedio hemos sido minoría en la mayor parte de la historia. Y eso es fatalista. Es pensar que el país decía Pablo Longueira que Chile es de izquierda y por lo tanto para ganar una elección. Eso lo decía en una entrevista el año 2009. Lo decía, y lo siguió repitiendo. Sí. Yo lo escuché decir poco antes de que se bajara. Y que tenía que reunirse una constelación de astros para ganar una elección a la derecha. Yo creo que a ver, yo no lo pondría tan dramático en esa línea, pero sí la realidad nos muestra que hemos sido minoría o una mayoría relativa durante mucho tiempo. Y para poder continuar tenemos que hacer todo bien y no hicimos todo bien. Y en eso tiene responsabilidad el gobierno, tenemos responsabilidad los partidos y hay un ciclo de desgaste también normal de los grupos que han ido liderando la coalición en el tiempo. Yo creo que eso va a entrar en un proceso de revisión, tanto en las conducciones como en la oferta programática. ¿Tanto en la UDI como en RN? Yo puedo hablar más por la UDI, pero lo noto que un sector que quiere renovar su oferta de futuro sí requiere hacer cambio en los planteamientos, digamos, y probablemente también en la conducción. Ya que se habla de los coroneles, pasar a retiro, hablando en términos militares, y que los sargentos subirlos. Mira, en la UDI esto de los rangos militares ha generado un nivel de división muy grande. Sí. Por eso digo, los sargentos hacia arriba, hay que echar... O sea, esto que se han hablado como de categorías, digamos, o de grado. Yo creo que, mira, 3 de los coroneles hablaron la semana pasada y plantearon que veían, habló Jovino Novoa, habló Andrés Chado y que habló también Pablo Longueira, y lo que plantearon es que veían que era un buen momento para renovar equipos de conducción. Y yo creo que eso no significa que ellos se retiren, no creo que la adrenalina política permita algo así, pero sí que puedan cumplir roles diferentes hacia el futuro. Bueno, Charlie se retiró hace rato. Pero está muy activo. No, se retiró. Sí, pero con el gobierno, con Piñera, no con la UDI. También está muy la UDI activo se retiró hace ratito. Pero está muy activo en esto. Yo hago una pregunta. La derecha, en forma amplia, ¿por qué no tiene encuentros programáticos, más que programáticos, de reflexión? Encuentros de poca reflexión en la derecha. A veces hay, en Estados Unidos, el Partido Republicano tiene esas instancias, ¿para qué decir? En Inglaterra, los conservadores lo transmite la BBC. Cuando reflexiona el Partido Conservador, lo transmite la BBC. ¿Y aquí dónde están?
Mira, o sea, a mí sí, pero me sorprende porque no hay... Eso se hace acá, en la centro derecha. Yo te diría, se hace poquitito, porque resulta que llegan y los pillan de sorpresa con algunos temas, sí, y quedan todos paralizados. Bueno, uno de los temas, yo planteé hace algunas semanas en una conversación y en una entrevista, es que nuestro sector le ha faltado pensar y pensar con más libertad. ¿No tiene libertad? Yo creo que hemos funcionado de buena manera bajo ciertos paradigmas que permitieron el desarrollo de Chile, que lo hemos cuidado. Especialmente durante los últimos 25 años, después del gobierno militar, cuando parte los gobiernos de la concertación, la centro derecha hace un planteamiento de cómo cree que la estrategia de desarrollo para Chile, principalmente cuidando lo que se había construido en términos de institucionalidad y tratando de perseverar en cierta estrategia. Bueno, han pasado 24 años, hubo transición de alternativas políticas y yo creo que nosotros llegó el momento de pensar con más libertad cuáles son las respuestas que nuestro ideario da a las preguntas de hoy día. Cuando esta visión política se construye había un 45% de la población en situación de pobreza, hoy día tienes un 15%. Cuando se construye parte de estos planteamientos, lo que tenía es una clase media muy chiquitita y ha ido creciendo. La sociedad también ha ido cambiando, la conformación de las familias, y eso hace que nosotros tengamos que pensar, y yo creo que ese va a ser el desafío, Tomás, durante todo el próximo año, porque esto no se agota en enero, no se agota en abril, que es un periodo donde no hay una elección, donde no hay un ciclo electoral, donde nosotros tenemos que reflexionar sobre qué vamos a ofrecer hacia adelante y cómo vamos a convocar a más personas. Escucho decir en algunos militantes de la UDI que usted es el Jovino Novoa joven, que es el sucesor de Jovino Novoa, y Jovino Novoa ha dicho que prefiere una UDI chiquitita, pero pasada por el alambique, pura. O sea, incluso ha dicho que prefiere perder elecciones, pero mantener la pureza. Esto es, hagamos un alto, dejemos la pregunta planteada, volvemos en un instante. Preguntábamos al diputado Ernesto Silva si es que finalmente para mantener la pureza, los principios, como dice Jovino Novoa, preferible perder elecciones, o sea, ser un partido de minoría, pero manteniendo la pureza de las ideas. Esa tiene que ser la UDI, ¿no? Yo creo que esa reflexión va desde cómo se influye más. Algunos pueden pensar que se influye más desde marcar líneas de la oposición. Yo creo en una UDI con mucho poder y sí, y el poder se ejerce prioritariamente, no únicamente desde el gobierno. Y eso significa tener una vocación de mayoría. Y creo que lo demostramos con Renovación Nacional al poder llegar a ser gobierno con Sebastián Piñera, y lo podremos hacer otra vez y ojalá pronto. Perdón, pero ahora van a ser intrascendentes en el Congreso. Así decían que iba a ser la UDI del año 90 cuando tenía 2 senadores y 14 diputados. Sí, pero tenían senadores designados y había un Congreso. No en la Cámara de Diputados. Bueno, pero como es bicameral el sistema, pero ahora Michelle Bachelet puede hacer la reforma tributaria, puede ir a la gratuidad. De la que yo la veo bastante repentina. Sí, pero sin los votos de la oposición. Puede hacer muchas cosas sin los votos de la oposición. En esas materias, una oposición intrascendente. No es necesario negociar. En lo que tiene que ver con los votos, no es lo que tiene que ver con los planteamientos. La aprobación de las leyes. Sí, pero no es lo que tiene que ver con los planteamientos políticos, porque lo vimos durante este gobierno. Muchos de los temas no fueron solamente votaciones en el Congreso, sino de poder poner temas en la discusión y en la agenda pública. Y eso lo hicieron partidos políticos, lo hizo el gobierno y lo hicieron movimientos sociales. Y en eso, si la UDI tiene convicción y tiene propuestas, yo no tengo duda que sí vamos a ser influyentes y vamos a poder ejercer poder. Ahora, obviamente en un escenario mermado, no es lo mismo ser el gobierno y tener una mayoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado que ser oposición y minoría en las dos cámaras. Obviamente es un escenario de mayor complejidad, pero no un escenario estático, no va a quedar así necesariamente. Esto puede empeorar en términos parlamentarios y presidenciales, o también puede mejorar. Y yo creo que el debate nuestro internamente es cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar para poder mejorar y dar los pasos hacia adelante. Esto, es posible que haya aquí algunos problemas de fondo. Por ejemplo, ¿qué fue la derecha? Y me voy a alargar un poco. ¿Qué fue la derecha históricamente? Pretendía en su discurso proteger, defender las garantías individuales. Frente al gobierno de Allende, una de las justificaciones del golpe fue esa incluso. Pero no ha explicado los 17 años de Pinochet correctamente. ¿Por qué se toleró que se vulneraran justamente esas garantías? Esto es un tema muy conceptual y muy de fondo. Y por eso, no estoy equivocado, que llegan los 40 años y se nos pillaron con sorpresa. No, pero por sorpresa, por 40 años sabíamos que iba a ocurrir hace 40 años esto, y todos paralizados. Y los cómplices pasivos, posiblemente porque jamás han discutido en serio este asunto. Y con estas diferencias las barren bajo la alfombra y ahí quedan, pero siempre aflorarán.
un problema serio. Y se demostró en la campaña. La campaña se paralizó un mes por este asunto. Un mes. Segundo problema. ¿Comento sobre eso? Sí, tres asuntos que podría tener la derecha. Lo segundo, se prometió cuando se produjo todo el cambio económico en Chile que Chile iba a ser un país de empresarios, que el mercado era el mejor asignador de recursos, que para que fuera el mercado operara tenía que haber muchos demandantes y muchos oferentes. Esto se lo grabaron a los chilenos, realmente. Y si antes del 73 una madre quería que un chileno estuviera, su hijo fuera empleado, ahora que fuera un empresario. Empresario. Conclusión, se concentró la economía y unos pocos, y uno dice, pero no hay competencia, hay 3 farmacias, Sí, es que el mundo se globalizó. Y lo cierto es que las barreras de entrada, porque en ese tiempo se dijo barreras de entrada muy bajas, todos podían ser empresarios, se podían, etc. Enormes, gigantescas en el día de hoy. Entro a un supermercado, a ver qué le dice. Me encontraba con tantos ejemplos. Lo tercero, derrota cultural, lucro. En las universidades cuando estaba prohibido, y hoy día el lucro está satanizado, pero justamente en las universidades estaba prohibido el lucro por ley. Incluso algunos justificaban el lucro pese a que estaba prohibido por ley. La palabra abuso, porque evidentemente ha habido abuso. Entonces también hay una derrota ahí muy grande por parte de la izquierda o la centroizquierda. 3 cosas que a lo mejor la derecha no se hace cargo. Yo creo que esto es una reflexión muy profunda. Sobre lo primero, a ver, en el caso mío, a mí me pasa, yo nací el 75. Y me siento muy libre para analizar ese periodo. Y creo que en la UDI sí ha habido reflexión. Yo he vuelto a leer en el último tiempo el documento que trabajó la directiva de la UDI hace 10 años atrás, que se llamaba La Paz Ahora, Tomás. Y a mí me parece una reflexión genuina, profunda, sobre lo que fue el periodo del gobierno militar y la visión de la UDI. Y si hay que dar algún paso adicional de reflexión, yo creo que el escenario está para darlo. Lo que no creo que tiene que pasar, porque sería faltar a la verdad, es desligarse completamente de lo que fue la historia del 70 o del 67 o del 73, donde quieran partirla, hasta el día de hoy. Porque los partidos tienen identidad e historia. Y pueden tener una reflexión crítica, pero no pretender de la noche a la mañana que no participaron de ningún gobierno. Eso es lo que yo he criticado. En lo segundo, yo discrepo de lo que planteas tú, Tomás. Yo ahí tengo una convicción muy profunda de que el mejor mecanismo que ha tomado Chile para generar mayor bienestar ha sido darle espacio a la iniciativa de las personas. Pero yo no dije que no. Yo dije otra cosa. Yo dije que se concentró la economía y que justamente no hay mercado. Vamos a eso. Yo creo que ese ha sido lejos el mayor beneficio. Y creo que la concentración va a corregirse por la vía que está sucediendo ahora a través de la ciudadanía, que tiene que ver con más competencia en la demanda. ¿Qué es lo que creo? Hay más espacio para que haya mucho más cadenas de cualquier cosa. No sé si tanto, por el tamaño, las escalas de Chile, pero hay más espacio para meter mucho más competencia en la demanda, en el consumidor, en la información, en la exigencia, en los estándares. Creo que sí. ¿Qué pasa con la gente que quiere ser empresario y no puede, que no lo dejan? Mira, que los masacran. A ver, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué siente con respecto a la derecha? ¿Una promesa incumplida? No, yo creo que no nos han ayudado mucho para poder avanzar en eso. Mira, quizás adelantar. ¿Quién nos ha ayudado los grandes empresarios? En parte. Bueno, pero... En parte. Bueno, ¿y? Bueno, yo eso era uno de los temas que tenía reflexión cuando Cristian Larroulé decía que la inversión se va a afectar y los empresarios grandes decían que no. Yo creo que sí se va a afectar. Lo que pasa es que a los empresarios no les importa tanto grande porque tienen otros destinos de inversión. Pueden invertir fuera de Chile, tienen otras posibilidades y tienen que mantener cuidado con la autoridad. Pero yo sí creo que este sistema ha sido relevante, ha sido importante. Es lo que concuerdo 100% contigo. Es que nosotros hemos sufrido una derrota cultural fundamental. ¿Se leyó Gramsci alguna vez o no? Algunas partes, pero hemos tenido una derrota muy importante en eso. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Ernesto Silva nos acompaña esta noche. Estamos un poco desmenuzando la derrota de la derecha, que es una derrota enorme en las últimas elecciones. Y el ex presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, dice que el Ejecutivo, el presidente de la República, tuvo una obsesión por hacer historia y cambiarlo todo, lo que condujo a tener malos resultados. Hubo un déficit en la defensa de las ideas de la centro-derecha. Dijo que finalmente el gobierno tiene una gran responsabilidad acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién? Sí. El presidente Piñera. Sí, pero aquí si los partidos políticos quieren librar gratis se equivocan, porque nosotros, y eso es importante mencionarlo, porque nosotros participamos en la discusión de la reforma tributaria, nosotros tuvimos que hacer planteamiento en muchos de los temas, entonces
Yo creo que efectivamente el gobierno, muchos de ellos, no ayudó. Pero también hay que hacer una autocrítica nosotros como sector político de si funcionamos en algunos momentos más como subsecretaría que como actores políticos relevantes. Y yo creo que la explicación, Tomás, está en porque al principio tratamos mucho de cuidar la unidad. Siempre nos criticaban que pelean tanto. Y en cuidar la unidad muchas veces renunciamos a hacer planteamientos políticos fuertes ante el gobierno. Y eso yo lo considero una debilidad nuestra como actores políticos, y en eso y en los planteamientos originales el gobierno sí tiene responsabilidad. ¿Se acuerda del primer gabinete, no? Sí. ¿Cómo se presentó? Sí. Los pendrive. Sí. Que el terremoto los dejó rápidamente de lado, pero me acuerdo como... Ahora sí, 2.0, 3.0, 7.0. ¿No era mucho? Mira, yo estoy feliz de que todas esas personas hayan incorporado el servicio público, y hoy día creo que son muchos de ellos grandes políticos. Pero muchos no estaban después del gabinete. Pero yo creo que en algunas etapas, especialmente al inicio del gobierno, no hubo una valoración suficiente del rol de la política, entendida en su sentido más amplio, de poder entender los fenómenos de manera diversa, de entender la complejidad de las situaciones, de tener la flexibilidad, de entender la consecuencia que tiene una decisión hoy en negociaciones futuras. Que eso es propio de... ¿Se explica por qué el gobierno fue arrasado en las zonas del terremoto y maremoto? No sé si esa es la explicación, no conozco con tanto detalle la realidad política de cada una de esas zonas. ¿No será bueno saber qué pasó ahí para entender realmente lo que ocurrió, porque es una situación límite? Es una situación límite. Y por lo tanto, si se perdió ahí, cuando se dice que una de las principales obras es la reconstrucción, es que justamente eso es lo que hay que estudiar. Mira, sí, puede ser uno de los temas... A ver, yo creo que Juan Antonio Coloma hoy día habla del déficit político del gobierno, y eso obviamente es así. No es el único responsable del déficit político del gobierno o el presidente. Yo creo que nosotros también tenemos un rol. Y vamos a tener harto tiempo ahora para poder analizar, analizar la situación que tú dices. Porque como no lo van a tomar en cuenta porque no son necesarios, van a tener tiempo para reflexionar. Eso significa también una oportunidad, Tomás, que vamos a poder construir nuestra oferta de futuro con tiempo. Y tratar de... Hay una cosa que se ha comentado muy poco, del gobierno van a salir muchos profesionales, muy jóvenes muchos, que quedaron muy motivados con el servicio público y que necesitan un espacio. Ahí les vamos a encauzar. ¿Cómo se explica que la derecha apueste, está segura, o gente de la derecha, mucha gente, de que el gobierno de Michelle Bachelet va a fracasar, y por eso tenemos 4 candidatos presidenciales para el 2017? Piñera, Lamano, Sandón, Espina. Yo creo que faltan más renovaciones. ¿Cómo entiende eso? Yo le digo que una de esas están en la luna. No, yo voy a hablar por la UDI acá. La UDI lo que tiene que hacer, creo yo, es construir una oferta de futuro y elegir y proyectar liderazgo a 4, a 8 y a 12 años. ¿Cómo se entiende que haya 4 candidatos presidenciales? Se presentaron antes, es que hay mucha gente entusiasta por ser presidente de Chile, y eso es positivo en la medida que se encauce bien. Nosotros lo que no vamos a hacer... ¿Le gustó esa presentación de candidatos? ¿O molestó a la candidatura? Yo creo que molestó a la candidatura de Lin Matei, pero acá tampoco hay que ponerse histérico. No es ninguna novedad, y lo que hay que hacer es mirar para adelante. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ernesto Silva, diputado de la UDI, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y BioBio, la radio, presentaron Tomás Mochati, la entrevista.